Buenas, el trastorno que nosotros escogimos es el trastorno obsesivo compulsivo. El grupo de nosotros está conformado por Jennifer Andrea Raga Murillo, Cristian Camilo Ríos Granada, Yandy Marcela Gutiérrez Ibargüen y quien les habla, Cristian David Mena Moreno. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo suele definirse como la aparición de pensamientos obsesivos y no deseados o de imágenes desagradables. Estas suelen ir acompañadas de conductas compulsivas que se realizan para neutralizar el pensamiento o imagen obsesiva, lo cual de una u otra manera lo que buscan es prevenir situaciones o acontecimientos temidos. De acuerdo con el DSM-4, las obsesiones son pensamientos, imágenes, impulsos insidiosos, permanentes y recurrentes que suelen percibirse como inquietantes o inapropiados. No se trata simplemente de una preocupación excesiva respecto a un eventual problema en la vida real, como sería en el caso de la ansiedad generalizada, ya que las personas que tienen este tipo de trastornos o obsesiones intentan ignorarlas, eliminarlas o neutralizarlas, recurriendo a otro tipo de pensamientos o acciones. Referente a las compulsiones, pueden referirse como bien a conductas repetitivas observables, como serían lavarse las manos, revisar, ordenar, o bien acciones mentales un poco más encubiertas, como serían contabilizar, rezar o silenciosamente decir determinadas palabras. Una persona con un trastorno obsesivo compulsivo generalmente se siente impulsada a realizar conductas compulsivas como respuesta a una obsesión. Con frecuencia estas también crean normas que deben realizar, pues, como para realizar las conductas compulsivas. Lo que estos de una u otra manera buscan, pues, el objetivo sería como reducir el malestar o prevenir ciertos acontecimientos temidos. La comorbilidad. Bueno, los pacientes que presentan el trastorno obsesivo compulsivo lo pueden presentar junto a otras enfermedades mentales, como sería el caso de trastorno bipolar, depresión mayor, ansiedad generalizada, episodios maníacos, fobias sociales, trastornos de alimentación, mayor tasa de hospitalización. De una u otra manera, a estas personas padecer estas patologías junto al trastorno obsesivo compulsivo, lo que hace de una u otra manera es que estas personas presentan peor calidad de vida, inestabilidad emocional, problemas familiares y laborales, entre otros. Bueno, referente a las causas, aunque actualmente no se ha llegado a un factor que podamos decir que es específicamente el determinante del desarrollo del TOC, sí se han realizado diferentes investigaciones que han podido llegar a señalar los diferentes factores que individualmente o en conjunto pueden desarrollar el TOC en una persona. Principalmente los factores biológicos que se señalan en una falla del organismo, en especial en la falla de las neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el glutamato, o una sobreactividad en el circuito cerebral que daña o interfiere en la buena comunicación de las funciones y los neurotransmisores. Es más, según un artículo publicado en una revista de John Scott llamado Alivio del TOC del 2002, el comienzo repentino del TOC también puede deberse a la adquisición de un virus como el estreptococos o un virus como la mononucleosis o una gripe. Entre los factores genéticos, se realizó un estudio en mellizos con TOC y se determinó que aproximadamente el 45 y 65% tienen el riesgo de desarrollar este trastorno. Entre los factores del comportamiento se da debido a que algunos rituales que reducen esta afiliación asociada con las obsesiones se tienden a sobredesarrollar y pueden generar este trastorno. Es decir, estos rituales que hacen que una persona funcione normalmente de una manera adecuada pueden llevarse al extremo y determinan una gran posibilidad de adquirir este trastorno. En cuanto a cognitivo, los factores son que algunas personas malinterpretan ciertos pensamientos intrusivos que generalmente personas descartan porque es algo que no los identifica como tal, que son pensamientos que solamente llegan una vez y no pasan de pensamientos. Por ejemplo, una persona que esté en una cocina con un cuchillo y de un momento le llegó un pensamiento
que se imaginaría dañando a una persona familiar o amigo, y esta persona en una situación normal descartaría este pensamiento porque es algo que no pasaría solo de ahí. Pero una persona con un trastorno como el TOC no podría descartarlo de inmediato y se obsesionaría con él, aceptándolo como una causa determinante de que es un posible asesino y de que no sería una buena persona. Por último, los factores ambientales, que son, pueden ser las heridas en la cabeza, que pueden ser traumáticas y desarrollar un TOC por el mismo trauma. También están los factores que son sociales, que pueden ser el ambiente, el entorno donde la persona convive, llegar a algún punto en el que se genera una ansiedad extrema que lo lleva a vivir rituales que lo permitan mantener en una calma, tranquilizando así la neurosis que tienen por estos factores que le generan ese malestar. Bueno, y ahora tenemos los detonantes, entre los cuales tenemos los antecedentes familiares, los acontecimientos estresantes en la vida, otros trastornos de salud mental y tanto los factores genéticos y fisiológicos. Bueno, en los antecedentes familiares se puede decir que el hecho de tener padres u otros familiares con el trastorno puede aumentar el riesgo de desarrollar el trastorno obsesivo compulsivo. También tenemos que en los acontecimientos estresantes, si se ha experimentado algún evento traumático estresante, el riesgo puede aumentar, ya que esta reacción puede desencadenar los pensamientos intrusivos, los rituales, el sufrimiento emocional, que es muy característico del trastorno obsesivo compulsivo. En los otros trastornos de salud mental, se dice que el trastorno obsesivo compulsivo puede estar muy relacionado con otros trastornos, tanto como la ansiedad, la depresión, el abuso de sustancias o los trastornos de TIP. En lo genético y fisiológico se dice que la tasa de TOC en los familiares de primer grado de los adultos con TOC es aproximadamente 2 veces mayor eh, que entre los familiares de primer grado que no tiene dicho trastorno, por lo cual se dice que entre los familiares de primer grado del individuo con un inicio de TOC en la niñez o en la adolescencia, la tasa incrementa 10 veces. De manera que esta transmisión familiar se debe en parte a los factores genéticos. Bueno, ahora tenemos que cuáles son las consecuencias de dicho trastorno en la vida de un individuo. Bueno, se dice que el TOC está asociado con una menor calidad de vida. Y esto se debe a que tiene altos niveles de deterioro en la vida social y laboral de la persona. El deterioro sucede en muchos dominios diferentes de la vida y se asocia con la gravedad de los síntomas, ya que el deterioro puede ser debido al tiempo que se emplea en las obsesiones o compulsiones, ya que evitar las situaciones que pueden desencadenar las obsesiones y compulsiones también puede restringir la gravedad del funcionamiento. Además, los síntomas específicos pueden originar obstáculos específicos. Por ejemplo, las obsesiones acerca del daño pueden hacer que las relaciones, tanto con los familiares como con los amigos, se vean como algo nocivo. El resultado puede ser evitar dichas relaciones. Las obsesiones acerca de la simetría pueden frustrar la terminación puntual de los proyectos tanto de la escuela como del trabajo, porque el proyecto nunca se llegará a percibir perfecto, lo que puede originar tanto fracaso escolar o la pérdida del empleo. También se pueden ver posibles consecuencias en la salud, porque los individuos con problemas con contaminación pueden evitar las oficinas o los hospitales. Por ejemplo, se debe a los temores a la exposición de dichos gérmenes. Bueno, o desarrollar también problemas dermatológicos debido a las lesiones en la piel, al exceso de lavado en las manos en cualquier parte.
también tenemos que a veces la sintomatología de la enfermedad interfiere en el propio tratamiento. Por ejemplo, cuando los afectados consideran que los medicamentos están contaminados. También se dice que cuando el trastorno comienza en la niñez o en la adolescencia, los individuos pueden experimentar dificultades en el desarrollo. Por ejemplo, los adolescentes pueden evitar la socialización con los compañeros y los adultos jóvenes pueden tener dificultades cuando salen de casa, ya que evitan vivir de manera independiente. Bueno, el resultado de esto puede ser pocas relaciones significativas fuera de la familia y una falta de autonomía e independencia financiera fuera de su familia de origen. Esto, de igual forma, se dice que algunos individuos con TOC tratan de imponer reglas y prohibiciones a los miembros de la familia a causa de dicho trastorno. Ya, por ejemplo, que nadie en la familia pueda traer visitantes a la casa por miedo a la contaminación. Y esto puede ocasionar que se dé cierta disfunción familiar. Eh, por último, tenemos el modelo de intervención que utilizaríamos con un paciente con TOC. Sería un modelo de intervención enfocado en lo conductual, el cual se llama terapia de exposición con evitación de respuesta. Como primer paso tenemos análisis funcional de la conducta. Es un paso antes de iniciar propiamente con la técnica, que es conocer la conducta problema en sí. Entre estos aspectos, destacar cuál es la conducta problema, el grado de afectación que genera en la vida del paciente, antecedentes, variables moduladoras y consecuencias de la conducta. Debemos saber cómo, cuándo y a qué se atribuye dicha conducta y los diferentes elementos que hacen que aparezca mayor o menor nivel de malestar en la persona. Como segundo paso tenemos explicación y justificación de la técnica, que sería un paso previo antes de la aplicación en sí de la técnica, valga la redundancia. Sería la presentación del paciente y la importancia de esta técnica en su vida. Es un paso muy fundamental, ya que permite al paciente expresar dudas y comprender qué es lo que se le pretende hacer y por qué se le pretende hacer. Resulta relevante mencionar que lo que se le pretende hacer no es eliminar el trastorno como tal, sino hacer que reduzcan sus rituales hasta un punto que sean bastante soportables. Tras la explicación y si el paciente acepta la aplicación, se pasa a la realización de la técnica. Como tercer paso tenemos la construcción de jerarquía de exposición. Una vez explorado el problema y analizada la conducta a tratar, si el paciente acepta llevar a cabo el procedimiento, el siguiente paso es la de elaborar la jerarquía de exposición. En este sentido, se ha de realizar y negociar con el paciente un listado de alrededor de una decena o una veintena de situaciones altamente concretizadas. Los detalles que pueden llegar incluyendo todos los detalles que pueden llegar a modelar la ansiedad o los rituales en este caso, los cuales posteriormente serán ordenados según el nivel de ansiedad o de estrés que le generen al paciente. Como cuarto paso tenemos la exposición y justificación. La exposición con prevención de respuesta. La técnica en sí supone la exposición a las situaciones anteriormente listadas, empezando siempre por aquellas que generan niveles moderados de ansiedad, mientras que el sujeto aguanta y resiste la necesidad de llevar a cabo la conducta. Únicamente debería llevar a cabo una exposición por sesión, es decir, un ítem por sesión, dado que el sujeto deberá permanecer en la situación hasta que la ansiedad o el ritual se rebaje como mínimo a la mitad, es decir, un grado soportable. Cada una de las situaciones se deberá repetir hasta que el ritual permanezca bajo o por lo menos se reduzca su tensión en al menos 2 exposiciones, momento que se pasará al siguiente ítem. Mientras se pone el terapeuta, es decir, nosotros debemos analizar y ayudar al cliente o al individuo a exteriorizar oralmente sus emociones
y sus reacciones que tenga frente a estos estímulos, y si aparecen reacciones poderosas, la presentación de estos estímulos no se debe parar a menos que sea absolutamente necesario. Como quinto paso tenemos la discusión y valoración posterior de la exposición, es decir, hablar con el paciente los detalles, aspectos, emociones, pensamientos vividos durante el proceso, los cuales se trabajarían a nivel cognitivo, serían las creencias e interpretaciones del paciente, y si es necesario, aplicando otras técnicas como la reestructuración cognitiva. Como sexto paso y último tenemos que se debería llevar a cabo un seguimiento y análisis de los resultados de la intervención, de manera que pueda discutirse y alterarse las exposiciones si es necesario, o incluir algo o excluir algo del proceso. Y también hacer ver los logros y mejoras logradas por el cliente o paciente. También debe tenerse en cuenta la posibilidad de que en algún momento se lleve a cabo la conducta problema, tanto cuando se produce exposición como en la vida diaria. Trabajar este tipo de conducta no es algo sencillo y puede suponer gran angustia para los pacientes, los cuales pueden llegar a romper o a dejar de lado la prevención de respuesta. Por esto que se debe evitar a toda costa que haya una recaída por el paciente. Hay que explicársele que una caída son parte natural del proceso y de recuperación, y que de hecho pueden permitir hacernos una idea de elementos y variables que anteriormente no se habían tenido en cuenta. Por la atención prestada, muchas gracias.